Uno, dos, uno, dos. No, para mí no, pero no sé cómo se paga. ¿Dónde lo han conectado? ¿Se me escucha? Más fuerte. Uno, dos, uno, dos. ¿Ahí se escucha? Va. Buenas tardes, buenas noches a todos y a todas, ¿no? Este es uno de los primeros encuentros que vamos a tener, que son las charlas que conjuntamente, tanto la gente de Antauro como la gente de Roberto Sánchez, o sea, la gente de Antauro y de Juntos por el Perú, vamos a tener una serie de charlas conjuntas. Esta es la inauguración de la primera charla. Entonces, aquí han venido, tenemos dos ponentes y tenemos a los dos líderes del partido. Le pido un poco de disculpas por la tardanza al empezar, porque hemos empezado un poquito más tarde debido al tráfico, ¿no? Pero espero sepan ustedes comprender eso. Yo rogaría a todos, por favor, que apaguen los celulares o los pongan en modo avión para que no se interrumpa la ponencia, ¿no? Entonces, por favor, todo el que tenga un celular, colóquelo en modo avión o apáguelo como considere mejor. Entonces, vamos a empezar ahora esta reunión rápido, vamos a empezar, ¿no? Y vamos a empezar con el dueño de casa, ¿no? Con Roberto Sánchez, quien va a dirigirse a todos ustedes, después vendrá Antauro y después tendremos a los ponentes. Muchas gracias. Me dicen que los compatriotas que están parados, por seguridad hay otra sala. No sé, lo que están organizando, que vayan a la otra sala, no, la verdad que no sé, ¿no? A ver si alguien es correcto lo que estoy diciendo o no es, ¿no? Y en todo caso, los que organizan, los de casa, que inviten a los compañeros que están parados a pasar a otra sala. Muchas gracias, Roberto. Hermanos y hermanas, compatriotas, compañeros y compañeras, gente de pueblo, todos y todas los aquí presentes. Como corresponde para los juntistas, pues es de mucho aprecio y mucho afecto recibirte una vez más, Mayor Antauro Humala Tasso, líder del etnocacerismo, líder de los nacionalistas, líder que ha ido forjándose al calor popular, al movimiento social, incursionando por la refundación de la patria. En ese trayecto nos hemos encontrado, hermano, compañero y compatriota, y te recibimos aquí en la Casa de Juntos por el Perú, porque esta casa es la casa del pueblo, y asume, compatriota, que también es tu casa. Este esfuerzo conjunto de encontrarnos para levantar
un proyecto político de refundación de la patria, de soberanía, de un Estado al servicio de la gente, de una economía que no privilegia el mercantilismo ni la renta, sino los seres humanos, las personas concretas, niños, hombres y mujeres, aymaras, quechuas, amazónicos del Perú de todas las sangres, los hijos de Mariátegui y los hijos de Arguedas y Tupac Amaru. Te recibimos, compañero y compatriota. Es por eso que en este esfuerzo de hacer un ciclo de conferencias que nos permita uno a uno ir reflexionando los principales módulos o lineamientos de un proyecto de programa de país, es que hoy día hace que se encuentren dos expertos al cual los saludamos, tanto a Ricardo Franco de la Cuba, así como a Alberto Paz de la Vega. Ambos van a disertar, nos hablarán de su experiencia en un diálogo con toda la base acerca de la seguridad ciudadana, esa criminalidad desatada en la política, economía, Estado y el barrio que sigue matando y asesinando a nuestra gente. Este es el primer ciclo de estas conferencias en semanas adelante, que muy bien lo han organizado como tenía que ser Pilar Roca, Mila Yay, Carmen Huidobro, otros compañeros que se han nucleado, compañero y compatriota Antauro, para poder disertar y encontrarnos. Sí, pues, tenemos coincidencias, hay diferencias, pero del color en el camino del pueblo. Somos marrones, somos morenos, somos pueblo y queremos construir con esperanza, con fraternidad, con alegría, pero con convicción, porque sabemos a qué nos enfrentamos, a una derecha fascista, bruta, chorada y mafiosa, que hoy gobierna y blinda al Ejecutivo en contubernio con un Congreso y una democracia que no nos representa. Para mí, como persona, como amigo tuyo, pero hoy elevando sobre todo una categoría política de aliados en el frente patriótico que estamos impulsando, donde abrimos las puertas al movimiento popular, el movimiento social, los nacionalistas, etnocaceristas, movimiento social, comunidades ancestrales, la izquierda, el progresismo y todo aquel que crea que es el momento de levantar un proyecto de mayoría social, no solamente para recuperar el gobierno, sino para construir poder popular en un proyecto político de mediano y corto plazo. Hoy, hermano, pido disculpas por mi tardanza. Hoy recién en la mañana pude confirmar y resolver nuestro viaje, compatriota, para la suma de mando del nuevo presidente del Frente Amplio en Uruguay, en Montevideo. Por esa razón, recién corriendo he podido resolver, y como correspondía, habiendo salido 6 de la mañana de mi casa, compatriota, fui a despedirme de mi pequeñita, de mi coreanca y mi quilla. He estado con ellas 1 hora y me he venido corriendo, porque las responsabilidades también, como padres, como titulares, como gente de familia, tenemos también como ciudadanos y políticos cumplir nuestra labor. Compatriota, es tu casa, compañera. Aquí se abren las puertas, y si nos van a buscar proscribir y legalizar, que sepan que hay un pueblo con un comando que nunca muere, que tiene hombres y mujeres y líderes dispuestos a asumir el liderazgo y la conducción colectiva para refundar la patria. Me gustó eso que al comienzo decía por ahí, y creo que ese debe ser hoy el mensaje de esta noche, compatriota, mayor líder Antauro Humala, y esa es que sin luchas no hay victorias, hermano. Ese debe de ser nuestro refrán. Hay que ir como evangelistas, ¿no es cierto?, a llamar a esa falta de fe, a esa desconfianza que el pueblo ha perdido de la clase política, y tiene toda la razón, porque en el pueblo, la clase política, Congreso, clase de partidos, hemos sido vacados. Esa es la verdad, porque no hemos dado la talla. Hoy necesitamos no ser culposos y echarnos la bendita culpa entre uno y otro, sino con una visión constructiva, autocrítica, reinventarnos, hermanos, para refundar
soberanía y dignidad para nuestro pueblo. ¡Viva el pueblo peruano! La victoria, la victoria. Bueno, muchas gracias Roberto por tus palabras, muchas gracias por la amabilidad que nos están brindando a todos los sentados. Y también te digo, sabemos y consideramos que esto también es nuestra casa. Muchas gracias. Ahora, pues, yo no pude presentar a Roberto, porque rápidamente tomó el micrófono, ¿no? Bueno, está bien, está bien. Aquí cada uno debe ser como se siente más cómodo, ¿no? Por lo tanto, tampoco voy a hacer una gran presentación cantado para que más o menos, ¿no? Pero sí decir las cosas que ya se conocen, ¿no? Antauro es un luchador social, un luchador político, vamos a hablar de esos términos, ¿no? Luchó siempre contra la corrupción, por eso se levantó, ¿no? Es el único que se ha levantado contra un gobierno fujimontesista, se levantó, ¿no? Y también se levantó contra otro ladrón que ahora está pues ahí, está de inquilino, ¿no? Inquilino en una prisión militar, ¿no? Entonces, Antauro siempre se ha manifestado por eso. Ha sufrido 18 años de prisión y no lo han doblegado. Por eso le tienen miedo a un hombre que 18 años trataron de cambiarlo, 18 años lo presionaron para que renuncie a sus ideas, para que renuncie a sus convicciones y salió más fortalecido, más terco que nunca para continuar por esa vereda. Con ustedes, Antauro. Buenas noches, compatriotas de Juntos por el Perú, compatriotas de la Alianza Nacional del Trabajo Antauro. Acá estamos forjando, construyendo una unidad, construyendo un bloque patriótico entre varias organizaciones. Y esto es algo que preocupa bastante al Grupo del Comercio. Al momento de entrar estaba abajo periodistas de Cuarto Poder. Seguramente van a estar cuando salgamos. Entonces, causamos preocupación, compatriotas. Esta reunión es peligrosa para cierto sector que históricamente siempre ha estado vinculado con la antipatria. Entonces acá estamos luchadores de varias trincheras unificándonos hacia un proyecto. Es un proyecto electoral y el próximo año, en abril, se da la primera vuelta a la batalla electoral. Estamos como Roberto construyendo y convocando. Está convocándose a otras organizaciones políticas que aceptan nuestro programa. Y nuestro programa tiene como eje la Asamblea Constituyente, el nuevo contrato social. Y la Asamblea Constituyente es un parteaguas entre derechas e izquierdas en el Perú. Es por eso que la izquierda normalmente se lleva muy bien con nosotros y coincidimos. Y también ese parteaguas establece que ningún partido de derecha ingresa a ese bloque. Entonces es algo interesante lo que está pasando en el país. Se está dando un entroncamiento natural entre fuerzas izquierdistas y fuerzas nacionalistas. Lo que no se dio en la época de Velasco, ahora se tiene que dar. Y se viene un reto fuerte. Estamos ya peleando contra un fraude electoral en marcha, de la cual nosotros ya somos objeto, ya somos víctimas u objetivos de ese fraude electoral. Hasta ahorita existimos como partido, Antauro, hasta ahorita, figura en el teléfono, pero en cualquier momento nos desenchufa. Es por eso que nosotros estamos muy agradecidos, muy reconocidos a la actitud hermana de Juntos por el Perú, de brindarnos su barco a una tripulación igual de compatriotas. Entonces se viene un reto, y en ese reto tenemos que forjar una dirigencia conjunta. Y para eso es necesario estas charlas políticas, y ahora se ha empezado con un punto importante que es la seguridad ciudadana y el principio de autoridad. Yo como expresidiario estoy un poco traumado con el principio de autoridad en el Perú, porque el principio de autoridad en el Perú siempre lo han efectuado los de arriba, y ha sido la represión a la población. Sin embargo, estamos viendo ahorita que la delincuencia masiva que está agobiando a la sociedad
tiene un origen que es la delincuencia política que empieza en los palacios de gobierno, judicial y legislativo. Entonces esta es una situación anómala. Y repito, es la que tenemos que afrontar y revolucionar. Entonces yo de verdad felicito que vayas a Uruguay, Roberto, y estés en el cambio de mando del nuevo gobierno que es del Frente Amplio. Y el Frente Amplio en Uruguay llegó al poder con un ex guerrillero, un ex presidiario, un ex carcelario, Pepe Mujica, antiguo Tupamaro, 2 balazos en el cuerpo, 12 años en la prisión. Y cuando sale de la prisión se da cuenta que en los Tupamaros solitos no podía hacer mucho. Entonces hace el Frente Amplio, abre el panorama, hace un bloque patriótico, en otras palabras, y junta fuerzas patrióticas de derecha como nacionalistas. Ese Frente Amplio es en verdad un ejemplo que debemos observar desde el Perú, así como debemos observar la experiencia de Mandela en Sudáfrica e inclusive la de Chávez en Venezuela y otros sitios más. Movimientos insurgentes que salen de la prisión y abren la cancha y hacen un bloque. Esto es lo que estamos construyendo ahorita. Entonces, en buena hora que estemos juntos, compatriotas, y obviamente ya más adelante, o prontamente más adelante, ya deberemos planificar unas giras conjuntas, con un solo símbolo y con un nombre que unifique a este bloque patriótico. Eso es lo que está en pendiente. Entonces, compatriotas, a este bloque patriótico se van a sumar, tengan la certeza, otras organizaciones políticas más, con inscripción y sin inscripción. Por consiguiente, otra necesidad que tenemos es el relanzamiento de una prensa propia, prensa y televisión y los canales de YouTube, etcétera, y demás plataformas. Es decir, yo salgo después de la prisión y la tecnología avanzada. Antes sacábamos una prensa de papel que se llamaba Ollanta y después Antauro. Ahora ya no es suficiente. Entonces tenemos que reinventarnos si es que de veras queremos ganar la elección, la batalla. Entonces, compatriotas, no los quiero cansar más porque estoy seguro que están acá 2 expositores de lujo y también sé que también Roberto tiene premura en llegar al aeropuerto. Entonces, va en representación de todos, va a ser representación de nosotros, ustedes, de todos nosotros. Compatriotas, de veras, para mí es un honor estar acá y estar en la primera charla conjunta de las próximas que se van a seguir dando. Y seguramente en la próxima vamos a tener otra organización política sentada con nosotros y este local y el nuestro nos van a quedar recontra chicos, porque estamos creciendo. Eso se llama crecimiento revolucionario. Muchas gracias por nuestra atención. Bueno, muchas gracias, Antauro, por las palabras. Roberto va a tener que pedir permiso porque, como ya les ha comunicado, tiene que dirigirse al aeropuerto y va a tener que salir antes que termine la charla, ¿no? Entonces, me ha pedido, por favor, que les explique que va a tener que salir, va a tener que retirarse pues tiene el viaje a Uruguay. Continuando con las charlas, tenemos acá 2 expositores, ¿no? El doctor Ricardo Franco de la Cuba y Alberto Paz de la Vega, sociólogo. Entonces el tema que se va a tomar, que se va a discutir, es un tema que nos interesa a todos. Es un tema que todos lo sufrimos en cualquier momento del día, de la noche, y si no lo hemos pasado nosotros, lo ha pasado un pariente o un amigo. Es el tema de la inseguridad ciudadana. Entonces, a su manera, cada uno de los ponentes va a hablarles sobre lo que es la inseguridad ciudadana desde su punto de vista y las medidas que se pueden tomar para hacer una corrección sobre la inseguridad ciudadana. Los ponentes van a hacer su exposición y cada uno de ustedes podrá comparar una charla con la otra y sacar su propia opinión. Entonces dejo con ustedes al sociólogo Alberto Paz de la Vega, que va a hablar sobre el problema de la inseguridad ciudadana, que es estudioso en ello, ¿no? Hace mucho tiempo estudia en el Callao,
los problemas de la inseguridad ciudadana, los problemas dentro de construcción civil, de la inseguridad ciudadana dentro de construcción civil. Tiene varias publicaciones sobre el tema del Callao y sobre el tema de inseguridad ciudadana. Dejo con ustedes, Alberto. Un minuto, permítame. Sí, un minuto. Un momentito antes de hablar Roberto. Sí, con permiso de Ricardo y Alberto, que van ahora a ser los protagonistas de este debate. Antauro, tus palabras, tu conducción. Miren, estuve 4 días en México, compañeros y compatriotas, dando cuenta de lo que estamos construyendo, Antauro. Ahora nos toca ir al Frente Amplio de Uruguay a explicar lo que estamos haciendo, hermano. En 9 días voy a estar 2 días en Colombia, porque debemos de preparar, Antauro, nuestro proyecto tanguantinsuyoano integracionista de América Latina, para que usted también vaya, compatriota, a levantar ese liderazgo en toda la región. Estoy abriendo la cancha, compatriota. 8 en punto, sin hacer ruido. Por favor, yo me voy a retirar. Todavía quedan 9 minutos para participar. Bien. Muchas gracias. Entonces, continuamos con el programa. ¿Qué pasa, Alberto? Ok. Buenas noches. Primero, antes que nada, agradecer por la invitación que me han hecho para poder exponerles el tema del crimen organizado. Y como no tenemos mucho tiempo, voy a empezar. Bien, el tema que voy a tratar hoy día es el origen y el crecimiento del crimen organizado en el caso del Callao. Bien, pero primero tenemos que darnos cuenta que hemos ingresado en una etapa de un estado criminal, ¿no? Estamos viviendo un estado mafioso. Ahora, hay 4 características que señala Miguel Ángel Barrios sobre cómo se constituye un estado mafioso, para que ustedes se den cuenta que efectivamente lo estamos viviendo, ¿no? En el primer caso es el narcotráfico, ¿no? Que ya está, digamos, demostrado con la caída de los narcobuques de la Marina de Guerra en Perú y el narcoavión presidencial, ¿no? Y que se acentuó con el control de las Fuerzas Armadas en el BRAE. Bien, de allí el financiamiento de las campañas políticas que se venía produciendo a través del dinero del narcotráfico y que abría el camino a las demás economías criminales. Todo esto está sucediendo. La cartelización de la obra pública, la que ya todos sabemos que se estaba produciendo con el Club de la Construcción, justamente el Grupo del Comercio que hablaba hace un momento acá, y en donde los oligarcas se repartían las obras a través de lo que la Fiscalía llamó con el nombre del Club de la Construcción. Y, por último, es el caso del capital, del dinero, ¿no? El capital de juego, los casinos, los bingos, que empiezan a expandirse como hongos en todo el territorio nacional, sirviendo para lavar el dinero de eso. Bien, esos 4 puntos se están dando en el país, por lo tanto podemos, después de esto, definir si es que efectivamente estamos en un estado mafioso. Bien, la nueva Constitución modifica el marco legal laboral. Esto es clave, porque a la hora que se saca el decreto 25593, conocida como la Ley de Relaciones Colectivas, aquí lo que se hace es abrir, digamos, la organización sindical y debilitarla, ¿no? Entonces, con esa debilitación que se hace de la organización sindical, se le abre las puertas a la delincuencia en las obras de construcción civil. Bien, la década de los 90 se inicia pues con un cambio de modelo económico que ya todos sabemos, ¿no? Dejamos el estado de bienestar para implementar, digamos, el estado subsidiario donde se privatizan las empresas públicas, se abandona la industrialización del país, siendo esta expulsada en parte por la violencia terrorista
y principalmente por la adopción del nuevo modelo primario exportador globalizador que se imponía desde el consenso de Washington cuando se deslocalicen las industrias y se trasladen al Asia. El cambio se hacía a mano militar aquí en el Perú. Sin industria, la clase obrera se disloca, emigra, se refugia en una economía de sobrevivencia, se vuelve informal, su trabajo se desconecta, sus lazos sindicales que lo hacían fuerte en la lucha de clases, lo que le permitía mejores salariales y por ende mejores niveles de vida, se desvanece, ¿no? Junto con las nuevas y múltiples oportunidades que ofrece la globalización, en muchos espacios de la existencia social se producen profundos trastornos en las diferentes esferas y niveles internacionales y nacionales, al punto que hay quienes anticipan el colapso del nuevo escenario si no se dictan medidas sociales destinadas a restablecer la cohesión. Miren esto qué importante, ¿eh? Los organismos internacionales insisten en que se debe realizar fuertes inversiones en seguridad, que no se hizo, en salud, ya vimos la pandemia, y en educación, ¿no? Entonces, digamos que estamos camino pues a una eclosión, ¿no? Bueno, de la seguridad nacional que vivimos en la década de los 90 con Sendero Luminoso, pasamos ahora a la seguridad ciudadana, que es el nuevo problema que se nos presenta, ¿no? Bien, en ese tránsito entre la segunda mitad del primer lustro, de 1900 al 2000, las bandas delincuenciales tradicionales se reconvertirán en organizaciones que incursionarán en la extorsión. Ese cambio tuvo como epicentro el Callao, a fines de los 90. Allí, el movimiento regional Chimpún Callao organizó a las bandas delincuenciales y le abrió las puertas de un nuevo y suculento rubro, la extorsión en las obras públicas de construcción civil. Esta fue la génesis de esas bandas en los prolegómenos del crecimiento económico y el boom de la construcción. Alex Curi, el año 99, incluía dentro de sus filas a Loco Perochena en la municipalidad de La Perla, ¿no? A cargo de Víctor Álvarez. Y luego en el 2000 lo va a incorporar ya a la municipalidad provincial del Callao. Los bajos fondos llegaban por primera vez al poder en inusual alianza política con Chimpún Callao. Con fecha 19 de noviembre del 2001, modifica la ordenanza municipal 0011 del 7 de junio de 1995 con una ordenanza la 020, el mismo que quedará redactada de la siguiente manera. Primero, teniendo como requisito para el otorgamiento de la licencia de construcción y o permiso municipal a los contratistas de los organismos que ejecutan obras públicas de la jurisdicción, que en la ejecución de las mismas se empleen el 70% de trabajadores cuyo domicilio se encuentre ubicado en la provincia constitucional del Callao. Esta ordenanza obligó a las constructoras a recurrir a emplear a los desocupados de los sectores en donde ejecutaban obras sin estar sindicalizados ni afiliados. ¿Qué buscaba con esto? Pues construir un área de inviolabilidad, un espacio de soberanía y a su vez una zona de terror para que puedan fluir los delitos tales como el narcotráfico, los cupos en las obras públicas, el tráfico de tierras y la extorsión. El área de espanto así creada permitió a la fuerza del crimen avanzar en una concentración espacial de dominio territorial. El año 2007 contratará a Johnny Bedón, Aldo Esquivel, el loco Aldo y Julio Castillo. Es integrante de la banda de los secuestradores Los Injertos del Fundo Quento, quienes acababan de dejar el penal. Curi los presentará en público como flamantes luchadores contra la delincuencia. Al loco Aldo Esquivel, Curi luego se encargaría de introducirlo al sindicato de Napo. ¿Con qué objetivo? Bueno, el año 2007, Curi solicita al presidente de la República, Alan García Pérez, que le entregue el control del penal Sarita Colonia. Para ello, Alan García promulga el decreto supremo 011-2007 y se elabora el convenio de encargo de gestión suscrito con el Ministerio de Justicia a cargo de la ministra María Zavala Valladares en noviembre de 2007. María Zavala integra la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Bien, es con esta gente que Curi lanza su programa de resocialización a través de la prensa. Con gran impacto mediático, pues los medios lo publicitaron como una política audaz de neutralización de los criminales.
Con esta acción, Curi consolida una política de alianza con el crimen. A partir de aquí, en cada campaña municipal, regional, los delincuentes pasarán a chalequear a todos los candidatos de Curi, tanto de Chimpún Callao como de los partidos satélites que él financia. Por el año 1995, Curi funda el movimiento Chalaco Chimpún Callao con el grito emblemático de los chalacos, ¿no? Y de gran connotación identitaria, con el cual llegaría a la alcaldía. La debilidad de los partidos políticos tradicionales a nivel nacional y local se reflejó en alianza de colaboración que surgiría a través de dirigentes del APRA que dejarán su partido para formar parte de la nueva alianza electoral de Curi. Uno de esos dirigentes es Juan Sotomayor, que se integró rápidamente junto con otros. Bueno, el acuerdo político entre el APRA y Chimpún Callao se reflejó con más nitidez en el 2006, cuando lleva a Alan García en su plancha como vicepresidente a Jean Pietri, con Pico, miembro de Chimpún Callao. Bien. Durante su gestión de Alan García, se modifica la ley. Bien. Alan García, durante su gestión, en el 2008, va a modificar la ley de aduanas, ¿no? Con lo cual le va a dar una apertura al narcotráfico. La ley 1053 de aduana del 2008, en su título 2, Principios Generales, artículo 8, dice: buena fe y presunción de veracidad. Los principios de buena fe y presunción de veracidad son base para todo trámite y procedimiento administrativo aduanero de comercio exterior. A partir de esta normativa, los vistas de aduana solo revisan papeles, más no la carga, pues el principio de buena fe empieza a guiar su actuación. El 95% de las exportaciones no está sujeto al control aduanero, y esto debido a la normativa nacional que le da facilidades al comercio exterior. La privatización del puerto a empresas que actúan como offshores en el territorio nacional y el crecimiento del narcotráfico. Alan García, junto con Enrique Cornejo, privatizarán el puerto del Callao con carácter de extraterritorialidad, lo que impide el ingreso de las autoridades aduaneras a esto. Sientan en el directorio de APM Terminal al almirante Luis Jean Pietri, por aquel entonces ocupaba el cargo de vicepresidente. Ambas empresas concesionarias, DP World y APM Terminal, no son operadores económicos autorizados, lo que hace suponer que no les interesa cumplir con ciertos estándares de seguridad de certificación de la SUNAT. El programa OAE es una certificación de carácter voluntario y gratuita otorgada por SUNAT que ayuda a aquellos operadores que cumplan determinados estándares de seguridad del comercio exterior, cumplimiento de la normativa vigente, sistema adecuado de registros contables y logísticos y solvencia financiera, obteniendo de esta forma simplificación en los controles y trámites aduaneros. Es decir, estas dos empresas son un agujero negro, nadie las puede revisar. Bueno, ya no sigo en este tema de la droga. El puerto se va a privatizar entre gallos y medianoches, ¿no? Van a sacar dos decretos de urgencia, el 001, 002, cuando no había, nada que señalara la existencia de una emergencia económica, ¿no? De tal manera que el Tribunal Constitucional lo declara esto inconstitucional, ¿no? Bueno, esta manera poco transparente y legal de privatizar generará las condiciones para la aparición del narcotráfico en toda la cadena logística, creándose así un narcopuerto que a su vez desarrollará de una manera inusitada la violencia en las calles del Callao. Ese mismo año, 2009, va a sacar los narcoindultos, ¿no? Bien. El del 2000 al 2005 va a ser el ascenso de las organizaciones criminales, ¿no? Se pasa ya de la elaboración de pasta básica al clorhidrato de cocaína y además Curi se encarga de habilitar la zona para que pueda fluir esta, ¿no? Entonces va a quitar el Hospital del Seguro Social de la Avenida Argentina, va a cerrar la comisaría del barrio frigorífico, del barrio fiscal, va a retirar los colegios que habían ahí y la zona va a quedar en manos del narcotráfico. Bueno, se va a cooptar el Poder Judicial, la Fiscalía, ¿no? Luego va a venir un cambio de mando, ¿no? Porque hasta el 2010 Curi, ¿no? Va a ser inspectorado, digamos, no se puede reelegir, se va a Lima, no es elegido, y Chimpún Callao pasa a mano de Félix Moreno y Juan Sotomayor. Allí es donde aparece en la campaña electoral luego del 2014
al pie de Barrio King, y ese es el vínculo que viene con Patricia Chirinos, que lamentablemente no me va a poder extender aquí, pero que participa Wilbur Castillo en la campaña de ella y Zócola del Barrio King en la campaña de Moreno, todos ellos, ¿no? Y además Pati Chirino va a ofertar una cantidad enorme de artefactos electrodomésticos en cada calle que lo va a cerrar con orquestas y todo lo demás. Esas ollas arroceras, esos electrodomésticos venían del narcotraficante Poema. Bueno, la iglesia también va a estar involucrada, los cuellos blancos igual van a formar su participación en esto y hasta llegar a la caída de Moreno. Bueno, quería llegar a este punto antes de que me corten. Ya después de todo lo que han escuchado, podríamos afirmar que en el Callao la delincuencia es un estrato social, ¿no? En el Callao podemos afirmar que la delincuencia es un estrato social, es decir, un conjunto de personas relacionadas que están ubicadas en un sitio o lugar similar dentro de la jerarquía o escala social, donde comparten similares creencias, valores, actitudes, estilos y actos de vida. Un estrato del crimen con intereses propios, constituida de manera independiente a otros estratos o estamentos sociales. Este estrato social formado por la delincuencia organizada y común que participa como fuerza social y política independiente, si bien hunde sus raíces desde hace mucho tiempo por la existencia principal del puerto del país, se configuró y creció bajo la protección de Chimpún Callao y cobró vida propia poniéndose al servicio de la política cuando se les requiere. Este sector social expresa su participación en la política apoyando al candidato de turno en las movilizaciones que unen delincuentes con políticos. Con ellos aseguran el éxito de las campañas electorales. Cualquiera que intente ganar tiene que transar con ellos, pues son un sector social grande que logra imponer sus condiciones en la geografía chalaca. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias por tu buenísima disertación, ¿no? Realmente nos has explicado un tanto lo que está pasando, lo que ha sido, ¿no? Y ahora tenemos al otro ponente, el doctor de la Cuba. Él es abogado, penalista, ex integrante de la policía, de la Guardia Civil, para ser concreta, y también en este momento es profesor o instructor de la Escuela Superior de Policía de Perú, ¿no? Entonces, con ustedes, dejo el doctor. Muy buenas noches. Primero, para agradecer a mi gran amigo Antaru Maratazo, que me ha convocado, que de los años 1900, que fue objeto de un atropello por parte de ese gobierno, de pasar el retiro, lo conozco. Así es. Voy a ser concreto y de frente a tocar la llaga. No acaba ni acabará nunca la delincuencia que actualmente azota al pueblo. Porque estamos en un rumbo equivocado. ¿Y cuál es el rumbo equivocado? ¿Acaso lo voy a decir? Siempre el Congreso, siempre el ministro del Interior o el gobierno, siempre el alcalde dicen lo mismo. ¿Qué dicen? Acá está, lo acabo de tomar. Dice que para poder combatir y neutralizar el avance de la delincuencia, acá hay diputado, fíjese, dice que necesita más policías, más serenos, más fiscales, más inteligencia, más equipamiento, más unidad de investigación, más endurar las penas, más cárceles, dice, declarar estado de emergencia, más seguridad de cuadrantes, elevar los sueldos de la Policía Nacional, planes y más planes, haciendo paradas, haciendo batidas, haciendo allanamientos, control de identidad que más moleste y castiga al ciudadano. Que le esté parando en la carretera, trabajando a la familia para poder decirle cómo se llama, se está con requisitos. La policía está para protegernos. Si hay una requisitora que va a ir a la policía judicial, pues el policía que está en las carreteras o que está deambulando, en vez de dedicarse a protegernos, se dedica a servir al Poder Judicial. Hemos tenido un rumbo equivocado, y siempre se lo he dicho. Inclusive hasta el término seguridad ciudadana, no se debería llamarse seguridad ciudadana, solamente en el Perú existe eso. Es seguridad pública, que abarca la seguridad
en la ciudad, esa ciudad y también la seguridad, en los rurales, en los campos, porque ahí también hay también modalidades de delitos que no se ven, por ejemplo, con tabaco, la ilegal, el tráfico de drogas, como en la ciudad, que son otro tipo de delitos, que es el raquetero, ustedes saben ya, la modalidad que asalta al paso, o los marcas que te están viendo a la salida de un banco para asaltarte, o los arrebatadores, tenemos los que roban las casas, los que roban los hijos. Esos son los problemas a diario que causan molestar a todos nosotros, aparte de los nuevos delitos que han venido o se ha incrementado, como es la organización criminal. Así es, la extorsión. Había extorsión, como dijo mi colega, pero reducido y dirigido al Callao. Que decir extorsionar en la construcción civil, pero ahora extorsionan al que vende pollo, al que tiene una tienda, y si no, envían al elemento ejecutante el sicariato. Así es. En la parte de seguridad ciudadana, que nos corresponde, porque la seguridad ciudadana es otra exposición muy amplia, hasta esclavitud hay allá, pero la parte de seguridad ciudadana se divide en dos: delincuencia común, que siempre es la que ha existido, y era fácil combatirlo con leyes de prevención, que todas han sido anuladas por los gobiernos de hace 50 años. Ustedes dirán, ¿qué leyes de prevención? Había un montón. Vagancia, la Junta Calificadora de Vagancia que queda acá en la prefectura. No esperábamos que el delincuente cometa su delito. La policía entraba a los bares y el que le encontraba con plata sin trabajar, ¿qué vive? Vive el trata de la prostitución, del robo, del paqueteo, y lo mandaba un mes, 2 meses, o al sexto. Por eso se llama sexto, el sexto del penal del sexto, porque hay que haber la sexta comisaría, hay que haber el sexto de un penal de la policía. Todo desapareció, eso que lo probó Augusto de Leguía, el año 1924. ¿Qué lo drogó? Alan García. ¿Qué otro delito, qué otra ley de prevención había? Teníamos las licencias especiales de policía. Eso se comercializó. Porque a partir de las 11 de la noche hasta las 6 de la tarde, el competente para controlar, verificar que tengan su licencia para bar, para la presencia de mujeres, para aparatos musicales o de baile, los hoteles, era la policía. Pero no, dijeron que esto pasa en la municipalidad. Fíjense, o la policía tiene que ir con los ojos cerrados. Antes no, antes mensualmente tenía que chequearse el empresario que funcionaba en la noche. Inclusive daba información. Hay una persona que viene con dinero, con plata, así. Ahora ya no tiene contacto de policía, perdido ese contacto que tenía el policía con estos empresarios que ejercía control en las noches. Porque todo pasó en la municipalidad. Así es. Otra, la revisión técnica. No sé, por ahí algunos se acordarán. Eso lo tenía la Guardia Civil. No era necesario que el policía esté fregando y fastidiando, no. Cada 2 años el policía, el automóvil tiene que estar completamente apto para poder pasar una revisión técnica, no solamente porque perdió la luz, no. Tenía que haber pagado sus papeletas, que no tenía que tener embargos judiciales, recién le ponían su calcamonía. Era una forma de prevención que tenía la policía. No es como ahora, como no sabe, está parando el carro, está fastidiando al ciudadano, también lo anularon. Y dijeron que esto lo vean empresas privadas. Entonces la prevención del delito, como se dice, ¿no?, se comercializó. Otra, que recuerden, las licencias para el uso de armas. Eso lo vio la policía. Con el arma previenes que esta no vaya a ser utilizada, porque con el arma, si bien es cierto, puedes cometer un delito, también sirve para defenderte. Y eso también lo daba la SUCAME. Pero la SUCAME, que era un oficial de la Guardia Civil, sus delegados eran los comisarios. Y sabían que en cada sector quién está autorizado. También se lo quitaron y pasó a entidades privadas. Entonces, ¿qué podemos nosotros prevenir? Si yo digo, migraciones, lo tenía la policía, para saber qué gente es la que viene de otro país, como vemos los delitos importados, como el crimen organizado, en la cual
Esa es otra forma de combatir. Por eso la delincuencia común que yo he dicho, ahora la delincuencia organizada es otra forma de combatir. En la delincuencia organizada, automáticamente, si uno lo quiere, como se dice, no, tira de abajo, córtele usted el nexo que tiene con la policía corrupta. Todas, el 95% policía, sí, bueno, el 99, no, 100% es corrupta la policía. Entonces, están como informantes. Imposible acabar. Podrán tener mejores equipos, mejores patrulleros, mejor armamento, pero eso servirá para estar a órdenes del crimen organizado. Ustedes dirán, entonces, ¿qué podemos hacer? Por eso. El otro, poner en práctica tarea de prevención. El otro lo demás es más difícil, porque la policía es corrupta. Tenemos que crear otra escuela. Por eso mucho se propuso que venga la misión española de la Guardia Civil para crear una nueva escuela. Todos tienen que pasar nuevamente por la escuela. Acá la policía se viene a servir, a dedicarse en cuerpo y alma al servicio de los demás, sin más satisfacción que el deber cumplido. Acá no se viene a exigir derechos, ni menos a sacar provecho. No, señor. Acá tienen que tener ese orgullo. Acá se viene no por la paga, sino por esa satisfacción de luchar contra el crimen, la delincuencia, defendiendo los derechos a la vida, a la propiedad, al honor y a la libertad de los ciudadanos. Ese es el espíritu y la mística que hay que tener. Pues para eso hay que formarlos. Un ejemplo, hace poco ganó Alianza Lima, creo. Es como un equipo de fútbol, señores. Si yo no tengo un buen equipo de fútbol, ¿cómo le voy a ganar? Igual con la policía. Inclusive, el equipo de fútbol acude a instructores, a directores técnicos exteriores, porque no hay buenos acá. Igual acá, estamos esperanzados de que el policía corrupto se automoralice. No, señor. No, señor. Ya pasó esa época. Estamos 30 años en el mismo plan y no terminamos con eliminar el avance de la criminalidad. Y va a continuar. Y va a seguir. Y las consecuencias van a ser peores. Así es. Entonces, lo primero, para poder combatir el crimen organizado, hay que netamente concientizar a tu policía. Que sean fanáticos del honor. Que den la vida por uno. Así es. Que el mismo pueblo califique que son hombres de honor, como fue la Guardia Civil. Y recién veremos cómo va a disminuir. Pero ahora no. Descubre la notificación, se perdió la amnistía. Eso tenemos que recuperar. Y lo otro, estamos hablando de los delitos de anticrimen organizado. No que utilicen como brazo para pedir al sicariato. Lo otro, delincuencia común, que hemos hablado del raquetero, que hemos hablado de marca, que encargó a cargo, eso se combate con leyes de prevención que hay que restituir. Así es. Pero con una policía concientizada va a durar. Pero tenemos que hacerlo, porque si no, no hay duración. No quiero molestarlo, tenemos Chile. ¿Cómo está la policía? Fíjese que Colombia era peor. ¿Qué hicieron? Lo organizaron, la militarizaron. Entonces, primeramente, para poder combatir tenemos que formar nuestro personal policial, que esté moralmente formado con esos preceptos morales del honor, la dignidad, la honestidad, que está al servicio de nosotros, que no venga a servicio de la institución. Y eso, pues, es misión del que va a entrar en el gobierno que venga. Así es, con esto lo hemos planteado, comentado muchas veces. Solamente falta decisión política. Hay que hacerlo. Si no, vamos a sucumbir. Es todo mi mayor. Muy bien, gracias. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, ahora vamos a tener las palabras también en la disertación del mayor Ricardo Mala. Compatriotas, gracias, muy amables. En verdad, este tema de la seguridad ciudadana es un tema recontraactual y he escuchado con mucha atención las exposiciones de los dos disertantes. Los felicito, de veras, hemos aprendido, muy didáctico. Sin embargo, quiero agregar lo siguiente. Cuando fue el último día de mi carcelería, vino a verme
el alcaide de la prisión acompañado del director para decirme que me acompañaban hasta la puerta porque había recuperado mi libertad. Mientras caminaba desde mi celda hasta la puerta del penal de Piedras Gordas, me crucé con 3 camiones del INPE, del Instituto Nacional Penitenciario, repleto de muchachos, repleto de jóvenes peruanos, repleto de juventud, compatriotas peruanos entre 20 y 25 años, gente joven, todos por robos nimios, celulares, la mayoría, todos encadenados, todos humillados, bajando de los camiones. Entonces el alcaide, que era una persona de edad ya madura, viejo como yo, me hizo un comentario que hasta ahora lo estoy pensando y que viene a colación. Me dijo: mayor, esos muchachos que usted ve ahí nunca han conocido un presidente honrado. A todos los ven presos o suicidados. La verdad que yo concluí, claro, ¿cómo le puedo llamar la atención? Porque si el principal delincuente del país está en el Palacio de Gobierno, resulta hasta algo inmoral llamar la atención a un muchacho de 20 años que ha robado un celular para comprar el menú del día. Entonces, llego a la conclusión que estamos en un problema de seguridad nacional. Un problema de seguridad nacional. Que todos los peruanos menores de 40 años no hayan conocido un presidente honesto. Porque para estos compatriotas, para esa generación que nos sigue a nosotros, lo normal es la delincuencia. Eso es terrible, porque para nuestra generación era lo anormal, ahora es lo normal. Entonces, obviamente, estos 130 congresistas que tenemos, estos presidentes que tenemos, estos jueces que tenemos, son ajenos a esta situación, no son conscientes de la situación que se está calentando en el país. Están bajo un volcán, estamos bajo un volcán. Y por eso nuestra visión, y acá coincidimos con los hermanos de Juntos, de refundar la República. De refundar la República. Entonces, yo he llegado a la conclusión que la delincuencia social es producto de la delincuencia política. Es por eso que cuando hemos hecho una gira al norte, un militante emotivo, con su peculio, pagó un letrero de la Alianza Nacional de Trabajo diciendo: vamos a buquelizar el Perú. La prensa nos dijo: si ustedes son nacionalistas, ¿por qué van a buquelizar? Deberían poner otro nombre. No les faltaba razón. Sin embargo, yo expliqué que primero no era iniciativa del partido, sino de un militante, y por lo cual nosotros también felicitamos. Pero que a diferencia del Salvador, que es 30 veces más pequeño que el Perú y tiene 15 veces menos población que el Perú, es que ahí no hubo el fenómeno del abajato, ni del fujimontesinismo, ni de los presidelincuentes del abajato. Entonces, Bukele solamente ha tenido que atacar abajo a los maras y lo ha puesto en su sitio. Nosotros es más complicado, es mucho más complicado, porque lo de abajo es consecuencia de lo de arriba. Por consiguiente, nuestra propuesta, que ha costado que nos secuestren nuestra inscripción partidaria, de aplicar la pena capital a los presidelincuentes en función a la extensión de figura de traición a la patria, esa corrupción presidencial, es mortal para la plutocracia peruana y sería una bendición para el pueblo peruano, porque sería el inicio de cambiar las cosas. Les voy a dar otro dato más de las prisiones. Cuando ingresé a la prisión, el primer día me di el trabajo de informarme de cuántos presos había en el Perú. Yo ingresé el año 2005 a la prisión. En ese tiempo había 20.000 presos. 18 años después habían 100.000 presos. Es decir, hubo un incremento multiplicado por 5, 500%. Sin embargo,
la población del país crece a 1.2, 1.8 de crecimiento demográfico. Entonces hice cálculos matemáticos, regla de tres simples, y dije, a ese paso, más o menos a ese ritmo que todos los candidatos proponen inaugurar cárceles en cada barrio. Después de inaugurar cárceles, ¿qué se iba a inaugurar? Cementerios. Entonces, la explosión demográfica carcelaria es 10 veces más fuerte que el crecimiento demográfico poblacional del país. En conclusión, si seguimos así, en 180 años, 170 años, la mitad del Perú va a encarcelar a la otra mitad. Así vamos a terminar. Entonces, esta es una situación gravísima. Por consiguiente, para nosotros, la propuesta de seguridad ciudadana, y tenemos personajes especialistas como los dos disertantes, tenemos construido una propuesta. Hemos revisado el plan Inca de Velasco. En esa época, la inseguridad ciudadana no era tan fuerte como ahora. No era tan fuerte como ahora, de tal manera que en el plan Inca no figura nada con respecto a la inseguridad ciudadana. Hay reforma agraria, recuperación del petróleo, etcétera. Pero no había este problema que se ha incrementado, y como ha dicho Ricardo Franco, creo que la válvula que ha hecho explotar todo esto ha sido la aplicación del globo neoliberalismo en el Perú. Esa política económica, globo neoliberal, que para mí, antes que el Cholo Jacinto o los destructores, que son consecuencias de la situación de crisis del país, esta es la causa, porque es una política económica que desarrolla el subdesarrollo, moderniza su desarrollo, o sea, produce informalidad masiva en el Perú, casi el 80%. O sea, en un país donde el 80% no está en planilla, es informal, o sea, casi subversivo, clandestino, casi subversivo. Esa es la situación de casi el 80% de los peruanos. Hay que volverse especialistas en esquivar al Estado, porque el Estado es el principal extorsionador que tenemos. Entonces, esta situación para nosotros se centra en el desempleo. En la Escuela de Guerra de Brasil, el desempleo también ha sido considerado como un problema de seguridad nacional. ¿Por qué? Viene este razonamiento que para mí me parece genial. ¿Qué dicen los coroneles brasileños? ¿No? ¿Qué dicen ellos? Ellos sostienen que Brasil está sufriendo un SIDA social. O sea, carencia de defensas nacionalistas ante el virus extranjero. ¿Qué quiero decir con esto? De que un muchacho mal pagado jamás va a poder ser un buen hijo, jamás va a poder ser un buen esposo, jamás va a poder ser un buen ciudadano. Es decir, con esta situación estamos invitando a la juventud al delito. Y cuando esa familia, que es el tejido social, no valga la redundancia, de la sociedad, colapsa, es por carencia de trabajo del núcleo familiar, que es en la pareja esposo-esposa. En otras palabras, cuando un hombre regresa sin el pan bajo el brazo al hogar, pierde respeto. Ese hogar termina colapsando. Hijos tiranitas, hijas burrier, cuernos conyugales, hijos no reconocidos, juicios de alimentos. En las cárceles hay pabellones completos de muchachos por juicios de alimentos. Es un problemón, porque se está desintegrando el tejido social con la destrucción de la familia. Entonces, esto en el Brasil lo han considerado así y está atacando. El principal remedio para nosotros combatir a la inseguridad ciudadana es tripartito, repito. Por arriba, pena capital para los presidelincuentes. ¡Pum! Golpe psicológico, moralizar desde arriba. Desde abajo, tenemos que ser drásticos con los extorsionadores, secuestradores, etcétera, porque esto se ha incrementado. Ahí la policía tendrá que tratar. Pero simultáneamente a eso,
el Estado tiene que proponerse como un objetivo nacional garantizarle trabajo masivo a nuestra juventud, trabajo digno, bien pagado. Entonces tenemos que cranear, nuestros estados mayores conjuntos tienen que pensar cómo solucionar el problema del trabajo. Entonces nosotros ya estamos estableciendo, primero, prohibirle a los extranjeros trabajar, sean venezolanos o hasta suizos. No puede haber un extranjero con trabajo en tanto hay un solo peruano desocupado. Entonces va a ser el problema. ¿Qué hacemos con los 2 millones de venezolanos? Y etcétera. Entonces la propuesta nuestra, campo de refugiados. Si es que no tienen su boleto para Machu Picchu, se van a su campo de refugiados. Bajo la filosofía siguiente. Si bien es cierto, es un problema, esta gente para el gobierno peruano, sea cual sea quien gobierne, principalmente antes que eso, es un gobierno para los presidentes de sus respectivos países, sea Petro, sea Maduro, sea cualquier otro. Esa gente son problemas de ellos, principalmente antes que de nosotros. Entonces nosotros decimos, mire, compatriota Maduro, compatriota Petro, acá están su gente bien empaquetaditos, bien guardaditos en su campo de refugiados alimentados por la ONU. Recójalos usted, págale su pasaje porque nuestro pueblo no tenemos, el Estado no tenemos posibilidad de eso porque nuestra prioridad es nuestra población, la prioridad son nuestros jóvenes, la prioridad es nuestro trabajo, no los de afuera. Pero los tenemos guardaditos, bien alimentaditos con alimentos de la ONU. Porque eso pasa en otros países, simplemente no hay voluntad política. Además de eso, todos los cuarteles que el Ejército, la Marina y la Aviación pueden tranquilamente absorber anualmente 600.000 muchachos y muchachas. Justamente esa es la cifra que todos los años votan los quintos de media en toda la República. Y esos muchachos de 17, 18 años salen, ni estudian ni trabajan, ni tentados al delito, tentados a huir del país. Porque así como han venido 1,5 millones, 2 millones de venezolanos, colombianos, etcétera, se han ido casi 1 millón de peruanos. Porque acá estos gobiernos neoliberales se preocupan más por los extranjeros que por los nativos. Es la realidad. Entonces, además que podemos absorber esa población y ahora el soldado, hay una ley que no quiere promulgar el Ejecutivo, que es que al soldado, a la tropa se le paga su sueldo mínimo. Entonces ya es un desfogue para las familias pobres. Pero además de eso, tenemos que implementar una política de fronteras vivas. Repito, una política de fronteras vivas agresiva. ¿Por qué? Dentro de la escasez de trabajo, tenemos también un problema demográfico y geopolítico interno. Si queremos desarrollar realmente nuestra nación, Lima no puede tener 12 millones de habitantes. Es imposible desarrollar así y tener todas nuestras planicies amazónicas abandonadas. Y lo peor, recolonizadas por población extranjera, como está pasando en Loreto y en Ucayali. En Loreto, en Iquitos y en Pucallpa, la población nuestra, la juventud nuestra, está sin rumbo. Delincuencia a raudales, y ahí el muchacho peruano no tiene más objetivo de vida, a lo sumo, de comprarse un mototaxi en toda su vida. Siempre van a ser eternos asalariados, invitados al delito. No tienen un sitio donde caerse muertos, están ahí hacinados, prostituyéndose, sodomizándose, corrompiéndose. Mientras tanto, hacinados en esas ciudades, mientras tanto en las grandes planicies amazónicas, el Estado peruano les brinda miles de hectáreas, como decir a la congregación menonita. 15.000 norteamericanos de pura cepa, angloparlantes, ni castellano hablan. 20.000 hectáreas en Pucallpa, 15.000 hectáreas en Loreto. Es decir, ahora con Trump, en cualquier momento izan la bandera norteamericana y se declaran Estado norteamericano y nadie lo saca. Pero los cholos peruanos hacinados en las ciudades. Tengo una militante que es médico en el partido nuestro. Trabaja en una posta acá en Cercado. Cuando me visitaba la prisión, le hice una pregunta, porque uno está preso, es muy curioso. Y le dije, compatriota, dígame, en el Cercado de Lima, ¿dónde trabaja usted? Trabajo por la Plaza 2 de Mayo. Ya. Yo quiero saber cuál es la enfermedad más común en mis compatriotas peruanas del Cercado de Lima. Y me dijo, las enfermedades de transmisión sexual, todos están quemados. Caray, me chocó. Me dice, claro, todo es prostitución, homosexualismo en el centro de Lima. Toda esa gente está enferma.
¿Y a qué se dedican? Son gente irrecuperable. Son gente irrecuperable. Son especialistas en pedir descanso médico para engañar al Estado. Son como la plebe romana que solamente eran considerados por los emperadores, ya sea por un César o por un Julio cualquiera, como ciudadanos cuando había elecciones, circo y pan. Después gente despreciable porque a eso los ha llevado el sistema. Entonces, estamos en una decadencia. Esta republiqueta es una republiqueta decadente, no hay futuro. Y esa es la gran desgracia de la nación. Y esa carencia de futuro tiene su desfogue por esta inseguridad ciudadana casi masiva. Y repito, en tanto no se ataque la cabeza, vamos a tener que soportar eso. Y como dice mi amigo Ricardo, van a seguir diciendo más policía, más patrulleros, más todo. Pero estamos cada vez peor. Entonces, repito, compatriotas, para nosotros la solución a la seguridad ciudadana es principalmente social y política, y repito, empezando de arriba. Atacando abajo, también prohibiendo a extranjeros trabajar, servicio militar obligatorio y universal, fronteras vivas, y idear más recursos con la sola preocupación de garantizarle a las generaciones venideras, porque nosotros ya estamos de salida, por lo menos algo mejor de lo que nosotros heredamos. Esa es transmisión generacional. Entonces, gracias por haberme escuchado, compatriotas. Muy amable. Quiero hacer mención, también quiero saludar acá al doctor Modesto Montoya, mi saludo, doctor, ¿no? Al general G.R. Dávila, al compatriota Dante Castro, leo muy bien sus columnas, a Pepe Feria, dirigente barrantista de Piura, y a la famosa doctora Carmen Huidobro, que todo el mundo la conoce. Gracias. Y también a Oscar Retamoso, mi editor de mis libros siempre. Gracias, compatriotas. Les Pilar. Bueno, ha llegado ya la primera pregunta a la mesa, porque alguien la ha visto, ha mandado su pregunta, ¿no? Es para el doctor Franco. Después vamos a tener unas 3 personas, o 4 máximo, para que pregunte a la mesa, ¿no? Y cualquiera de la mesa podrá responder. Pero esta pregunta que ha llegado a la mesa vamos a hacerla. Ya, al doctor Franco, leyes de Velasco que reprimen el delito. ¿Usted no podría hablar sobre eso? Sí. Bueno, hay un dicho, ¿no? Si quiero comprender el presente, debo acudir al pasado. Porque acudiendo al pasado voy a saber y voy a comprender qué es lo que está sucediendo en el presente para después proyectarme. La pregunta dice, ¿qué leyes del general Velasco contribuyó en la represión del delito? Creo que fue el primero. Ustedes recordarán, bueno, voy a cumplir 70 años, yo era todavía niño, empezaron los asaltos blancos y a cada rato mataban guardias civiles. ¿Qué hizo Velasco? Si no, que me lo desmientan. Velasco dio un decreto ley que el que mataba policía al paredón. Yo no puedo que conté 9. 9 al paredón. Y lo fusilaron en el frontón. Así, y en 30 días era sumario. Así fue el primero que dio la pena de muerte. No sé por qué tanto acá a mi mayor le hace el problema cuando Velasco dictó un decreto ley que delincuente que mató a un policía al paredón. Después otro decreto ley, por eso que ya los delincuentes ya no era de que me voy a la cárcel, me acojo a la confesión sincera, pago un buen abogado, ya no, pena de muerte. ¿Qué otra ley? Dispuso que toda banda más de 2, o si no, todo delito cometido más de 2, que estén armados, prohibido que lo vea el fuero común, porque ahí no está en capacidad. Así es. ¿Cómo se va a enfrentar ciudadanos civiles, jueces, a una organización criminal, en la cual pues están armados? Entonces, ¿qué puso Velasco? Que lo vea el fuero militar. Y el fuero militar, repito, más de 3 armados, no era competencia del fuero común, era competencia del fuero militar. Y así se tiró a toditas las organizaciones armadas, se mantuvo, se restableció el orden. Ustedes dirán, ¿y por qué no continuamos? Lamentablemente, esto ha sido pues, los inicios del año 70, Velasco muy bien, con esas 2 leyes, pero lamentablemente viene el año 79, y justo, bueno, mi recordado, que también he conocido, a Víctor Raúl Gaya La Torre y a la constituyente, aplicaron ese artículo que dice
que el Código de Justicia Militar no es aplicable al civil, hasta ahora sí vigente. Por eso todo lo que hizo Velasco, en el cual dictó 2 buenas leyes para poder mantener el orden público. Así es el orden. ¿Qué es orden? Cada cosa en su lugar público del Estado. Propiedad pública es público. Orden público. ¿Qué es el orden público? Es la organización jurídica que impone los gobernantes a los gobernados, ¿ya? Para lograr la paz social, para lograr, como se dice, ¿no?, el desarrollo. Y eso es mediante el respeto paralelo a los derechos del ciudadano. No solamente la represión del Estado, sino también esa represión. Si usted respete los derechos, porque está a un mismo nivel. Así es el equilibrio. Así es el orden público. Es la regulación jurídica que impone el Estado a sus gobernados para lograr la paz social y el desarrollo, con respeto de los derechos del ciudadano. Así es. Usted dirá, ¿cuál es la regulación jurídica? El respeto al Poder Judicial, al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo. Entonces, ya he indicado que Velasco fue el primero que ordenó la pena de muerte para estos casos, para estos delitos. Así que eso menos de traición a la patria, simplemente era atentar contra la autoridad policial. Eso es todo. Bueno, ahora vamos a dar a 4 personas que quieran. Puedes pasarle el micrófono, ese ahí, ¿no? Fuerte, por favor. A ver, su nombre, por favor, y... Bien. Hola. Fuerte, por Creo que no sé. Buenas noches con todos. Mi saludo al mayor Antauro y a la mesa. Y felicitar la importancia de la exposición de la cual él ha estado presentándonos, porque trata de dar un enfoque integral, ¿no?, de todo. Habla la realidad, la necesidad que tiene nuestra población en la parte política y en la parte social. Sin embargo, necesitamos también articular recursos tecnológicos para combatir la delincuencia, las bandas criminales, las organizaciones criminales. Por ejemplo, Tren de Aragua, ¿no? Es una organización internacional. Por favor. Entonces, le pregunto a la mesa, especialmente al mayor Antauro, el gobierno nacionalista quiere bienestar para la población, hacer de que su población se apasione por vivir en su país. Entonces, ¿cuáles serían las medidas concretas para que el gobierno nacionalista logre establecer estas políticas de seguridad ciudadana? Gracias. Lo más concreto, primeramente, tener una policía, se lo he dicho, una policía moralmente formada. Si no, por más equipada que esté, por más patrulleros, tanquetas, aviones, no sirven para nada. Peor, esas tanquetas se van a poner al servicio de las grandes organizaciones criminales. Así es. Ya, entonces, ahora usted dirá que, primeramente, tener una policía moralmente bien concientizada. Así es, fantástico el honor. Y segundo, pues las leyes de prevención que han sido adoradas por todos estos países, por todos estos gobiernos, se restituyen. Mi mayor razón es. Bueno, yo quería agregar lo siguiente. Cuando se dicen medidas concretas, yo podría responder como Daniel Urresti. Compramos 500 cisternas de gas lacrimógeno, 2 toneladas de cachiporras y 500 toneladas de más goma para meterle palo a la gente. Eso podría ser una solución, pero no es para nosotros. Esa solución la planteó cuando antes de caer el proyecto yo sacaba el periódico Ollanta. Y llegó el alcalde de Lima era Alberto Andrade. Y Alberto Andrade convocó, justamente ya empezaba la inseguridad ciudadana fortísima por la crisis económica, y él convocó al experto de seguridad de la alcaldía de Nueva York, que era un general retirado de la policía norteamericana, de apellido Bratton, le decían el gringo Bratton. Y el famoso gringo Bratton se había hecho famoso porque había solucionado momentáneamente el problema en Nueva York metiendo 1 millón de negros puertorriqueños a la cárcel y 500 000 de latinos. Solucionó. Entonces, cuando llegó acá a la conferencia,
al último la conclusión era, para solucionar el problema de seguridad ciudadana en Lima Metropolitana hay que meter 500.000 de cholos a la cárcel y solucionado. Es una solución también, pero no es la nuestra. Pero es la que está en boga. Es la que está en boga. Todos los candidatos, vamos a inaugurar prisiones, vamos a traer un poquito y lo máximo, pero eso no sirve, compatriotas. Como dice Ricardo, primero es la calidad humana del policía, la calidad humana de las fuerzas de seguridad de la patria. Entonces estamos viendo en así como en las fuerzas desarmadas, la civil hay corrupción, también lo hay en las fuerzas armadas y fuerzas policiales, porque esto es una misma sociedad, es natural. Entonces, la situación es gravísima, por supuesto que es gravísima. Estamos viendo, inclusive, cómo nuestra policía ya está mercenarizándose a favor de la banca privada, porque están de guachimanes de los bancos, de Scotiabank, etcétera. Vemos también a nuestra policía y nuestro ejército mercenarizados de seguridad de las transnacionales mineras, un batallón del ejército, una compañía de la policía, para reprimir toda protesta de los campesinos perjudicados por la minería. Entonces, la situación es gravísima, propio de una colonia. ¿Por qué? Porque nosotros, compatriotas, debemos arrancar de la premisa que somos colonia. Cuando nos levantemos todos los días, digamos, acuérdate, peruano, que somos colonia, no somos nación. Porque como creemos que somos nación, prendemos la radio a las 6 de la mañana, a las 6:30 estamos haciendo bilis y ya para qué prendimos la radio, ya arrancamos desmoralizados el día. Porque se supone que eso no puede pasar en una nación. Pero si arrancamos de la premisa que somos colonia, todo es coherente, todo es natural, así tiene que ser. No hay otra manera. Entonces la situación es regenerar a esa colonia en nación, como yo digo, convertir a un corral de humanoides en nación de ciudadanos. Eso es una revolución. Entonces estamos viendo dentro de esta hecatombe de seguridad ciudadana que no somos nación porque no tenemos el monopolio de tres cosas. Porque un Estado nacional soberano se diferencia de un Estado colonial por tres cosas. Primero, tres monopolios. El monopolio de la soberanía, el monopolio de la moneda y el monopolio de la Fuerza Armada. En el Perú no se cumple eso. No tenemos el monopolio de la Fuerza Armada. ¿Por qué? Porque parte de nuestra Fuerza Armada está dando seguridad a las empresas mineras extranjeras. Todos los días o todos los meses en el peruano salen los permisos para que entren tropas norteamericanas, etc. Es decir, además de las fuerzas del Estado colonial peruano, hay otras fuerzas militares de otros estados acá. Tampoco tenemos el monopolio de la moneda, porque estamos dolarizados. Y menos tenemos el monopolio de la soberanía, tenemos bases norteamericanas, etc. Entonces esto solamente falta en una cotaza de una colonia. Por consiguiente, ¿cómo enfrentar la inseguridad ciudadana acá? Repito, tenemos que aplicar el nacionalismo, refundar la república, porque todo es integral. No podemos solucionar el problema individual de cada peruano si que no solucionamos el problema político social desde arriba. Gracias, compatriotas. Dentro del caminar, para terminar, sí. Termino y usted habla. Sí, lo que quería precisar es que dentro del andar que he estado realizando las investigaciones, me he dado con la sorpresa, no sorpresa ya, sino con el requerimiento de que la policía en sí misma, desde que se unificó y se convirtió en Policía Nacional, empezó, digamos, a deteriorarse. Es decir, me lo dice un hombre de la Libia, yo estoy investigando un caso acá, pero viene el comandante y me manda a cuidar el tránsito, y al de tránsito lo manda a seguir con esta investigación. Es decir, ahí se ha perdido toda especialidad. Entonces no tenemos una policía de investigaciones propiamente. Eso ha deformado totalmente la labor del policía, ¿no? Entonces tenemos, yo creo, que regresar a la función de la policía de investigaciones e independizarla de la policía propiamente,
¿no? Igual las cárceles antes las custodiaba pues la Guardia Republicana, ¿no? Y tenía también una especialidad, o sea, se habían especializado en esas funciones. García, a la hora de unificarlo, ha generado todo este caos que ahora estamos viviendo, ¿no? Dante Castro. Voy a hacer la pregunta, dos preguntas, sobre todo a mi paisano Alberto Paz de la Vega, que es chalaco como yo, y como chalaco sabemos lo que son las bandas, se lo sabemos por dentro, no por el periódico, sabemos muy bien. ¿Cómo es que la legislación creada por este Estado, este narcoestado, ha facilitado el crecimiento? Por la legislación ha facilitado el crecimiento de la delincuencia organizada. Y al compatriota Antauro Humala, quiero preguntarle, coincidimos nosotros en el plan de nueva constitución. Sin una nueva constitución, compañero Antauro Humala, y sin un nuevo orden económico, este problema no termina y queríamos que nos informara sobre eso. Gracias. Sí, bueno, ya lo dije en la exposición, cómo es que el cambio en la legislación, esta neoliberal que se introduce, que destruye y desarma el sindicato, va a, digamos, a generar una clase amorfa, digamos, que sin forma ya, ¿no? Entonces, allí es donde va a empezar a surgir, digamos, ¿no? el germen de lo que van a ser las bandas criminales, ¿no? Ahora, ese cambio le da la apertura a que puedan las bandas criminales introducirse dentro de los sindicatos, y sobre todo en el sindicato de construcción civil, que es ahí donde la extorsión va a empezar a germinar. Ahora, hacia el 2008, es algo que no lo dije, Alan García recibe en el Palacio de Gobiernos a El Cholo Olmos, a Vicente Aponte y a Roncayol, ¿no? Colchón. Bueno, estos tres delincuentes extorsionadores van a recibir, digamos, la buenaventuranza de que puedan formar cada uno de ellos sus propias federaciones de construcción civil. Entonces, a partir del 2008 van a empezar los asesinatos a los dirigentes de la Federación de Construcción Civil. Y a la hora que estas bandas criminales empiezan a avanzar en su captura de las obras de construcción civil, van a organizar a la delincuencia de la localidad. Les van a dar armas, van a tomar contacto con las comisarías, le van a dar asesoría jurídica, de tal manera que cuando se acaba la obra de construcción civil, estas bandas quedan constituidas, armadas y con lazos con la policía, con la fiscalía y con el Poder Judicial. Y es así como se han ido extendiendo como hongos las bandas criminales, ¿no? Ganando fuerza y, por supuesto, una vez que termina la obra, voltean al costado y ¿a quién ven? Al mototaxista, ¿a quién ven? Al bodeguero, ¿a quién ven? Al peluquero, al de transportes, y la extorsión se empieza a generalizar. Ahora, el 2008 igual se le permite a las bandas colombianas ingresar con el gota a gota y empiezan también nuevamente a abrirse, a extenderse, digamos, sobre todo en lo que es el distrito de San Martín e Independencia, porque esa es la vía por donde vienen, ¿no?, al paradero de Fiori. Al 2017 vienen las bandas venezolanas, ¿no?, que van a ser usadas por estas bandas que azotan la construcción civil como gatilleros. Paralelo a eso, estas mismas bandas, el Tren de Aragua, va a traer a sus propias connacionales y las van a prostituir aquí. Todo San Martín está tomado por las bandas criminales estas que se dedican a la prostitución. Si ustedes se van a San Martín, a Independencia, a San Juan del Urigancho, se van a dar cuenta de la cantidad de mujeres jóvenes que hay dedicadas a la prostitución. Bueno, todo eso lo maneja el Tren de Aragua y, por supuesto, con contactos con la policía, con la fiscalía, con el Poder Judicial, porque si no, no podrían funcionar estas organizaciones, ¿no? Bien.
Sí, pero bueno, como cultura, porque hay mucha equivocación, y sí, a mí me equivoqué. Y después voy a poner el ejemplo de Estados Unidos. En Estados Unidos hay 6.000 cuerpos de policía, en el Perú 1. Mire, en Estados Unidos hay 6.000, en el Perú hay una Policía Nacional. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos la policía depende de los gobernadores, de los alcaldes, de los comisarios. Allá la policía es municipal. Así es. Y el jefe de la policía es el comisario. Nadie más. Acá ni hablar lo que Perú está todo. Ni siquiera el comisario. Muchas veces el comisario no forma. El comisario es elegido por el pueblo. Muchas veces lo elige el alcalde. El comisario no forma parte de la policía, no. Es el funcionario que representa al pueblo y decide una situación y denuncia los delitos. Ahora, en Estados Unidos, muchos se equivocan. El FBI no es policía, pues. El FBI se creó cuando comenzaron a atentar contra los fiscales. Se creó el FBI en 1910 o 1915. En octubre, me acuerdo, he leído la historia. No son policías. Para entrar al FBI, primero lo que te piden, que seas abogado. ¿Sabían eso o no? Si no, no puedes ser FBI. Que seas abogado, sea administración o cualquier profesión afines. Y hay 4 años. Y el FBI solamente ve delitos en agravio del Estado. En agravio del Estado. Terrorismo, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, graves, que inclusive ciertos delitos que lo han convertido como delitos federales, en agravio del Estado, como asalto a bancos, ¿no? Secuestro también. Porque los delitos comunes los ve el comisario. Y el comisario tiene sus detectives, que están ahora del comisario, no es que es autónomo. La policía, no puede haber una policía que prevenga, una policía que investigue, porque los investigadores, ellos no son jueces. El comisario debe estar al mando de la función de prevenir y también de los detectives. Siempre fue así. Pero en principio lo han ido separando los gobiernos, para mal. Por eso, cuando hay una policía de investigación independiente, no se puede reprimir el delito. Antes del comisario había un delito, o lo resolvía con su sección de investigaciones que tenía, que era la PIP, pero trabajaba de comisario, o con una unidad especializada, pero trabajaban para el comisario, que ahí al detenido uno lo veía, lo salvaba, y por eso podía prevenir el delito. Ahora no, por su lado investigan, por su lado capturan, y por su lado estamos, como dicen, ¿no?, en un caos. Eso es todo. Ya. Bueno, respecto a la segunda pregunta del compatriota Dante Castro, con respecto a la posición económica que nosotros adoptaríamos, sabemos muy bien que desde el 5 de abril del 92 el Perú quedó insertado en el sistema globo neoliberal. Esa es una verdad obvia, de libre mercado. Nosotros somos todo lo contrario, una posición política eminentemente proteccionista. ¿Por qué decimos esto? Porque simplemente consideramos que el interés nacional jamás debe subordinarse al libre mercado, sino al revés. El libre mercado se subordina al interés nacional. En la riqueza de las naciones, que es el clásico de la economía política, digamos, capitalista, hay un término bastante llamativo que es la mano invisible. Nadie la define, ni Adam Smith, nadie define, simplemente es una expresión. Pero es un refugio, es una incógnita, pero estoy convencido que el pueblo peruano lo ha descubierto. La mano invisible del mercado del Perú tiene nombre, apellido y DNI. En la época de dictadura, con Fujimori, la mano invisible del mercado estaba en el 5 Braimiro Montesinos Torres. Ahí se decidían las ventas de las grandes mineras como Yanacocha, en la salita del cine. Ya en democracia, o sea, con la caída de Fujimori y Montesinos, o falsa democracia, cambia la mano invisible. Ya deja de ser la de Vladimiro Montesinos y comienza a ser la de Marcelo Odebrecht. ¿Se acuerdan cuando una jurista le dijo al ministro Figalo de Ollanta, o el ministro Figalo le advirtió a esta señora: no te metas con Odebrecht porque pone y saca presidentes en Latinoamérica? No le dijo en el Perú, le dijo en Latinoamérica. Entonces, repito,
Es otra situación de seguridad nacional, porque es como que yo me voy a Santiago de Chile y regreso y le digo a la doctora Pilar, ¿sabe qué, Pilar? He venido de Chile y lo acabo de sobornar al presidente Boric. Le he hecho chapar 3 millones de dólares. Si alzo el teléfono, lo meto preso. Obviamente, era, caray. Y le digo, no solamente a Boric, también le he hecho chapar sus 3 millones a Bachelet, a Piñera, a los últimos 7, 8 presidentes de Chile de los últimos 30 años. O sea, si queremos recuperar a Arica, suficiente un telefonazo y recuperamos a Arica, porque si no los meto a la cárcel a los últimos 7 presidentes. Entonces, por donde se le mire, Odebrecht es un problema de seguridad nacional, porque son agentes extranjeros, en este caso brasileño, o AMPA extranjera, alias inversionistas que han sobornado la voluntad presidencial de una republicana como el Perú durante un tercio de siglo. Entonces, esto es suficiente en cualquier país para hacer una revolución, para hacer una refundación. Están aguantando todavía. Es por eso que yo sostengo mi teoría. Estamos asistiendo a la agonía, a la extrema-unción de la republiqueta criolla, parida en los campos de Junín, Ayacucho, vía la lucha armada. Esa republiqueta, después de 201 años, está agonizando. Y así como una persona agoniza en semanas o días, una república agoniza en años o décadas. Y ese síntoma de esa extrema-unción, de esta agonía, es el último tercio de puro presidelincuentes, ese tercio de siglo. Entonces, nuestra posición en este bloque que estamos haciendo es armar un bloque refundacional. Y ahí tenemos que repensar, replantear todo en el Perú, hay que replantearlo todo. Es una refundación. Entonces, a la política económica, obviamente, va a ser una política de resistencia nacionalista. Primero nuestra economía, primero nuestros aranceles, primero nuestros pequeños empresarios, nuestra producción nativa. Eso a nosotros es lo que nos preocupa. Es por eso que reivindicamos el plan Inca del general Velázquez. Entonces, y acá quiero hacer un agregado con respecto al tema de seguridad ciudadana y el tema de la represión policial y de la Fuerza Armada. Miren, compatriotas, cuando hice la rebelión de Locumba, en ese tiempo gobernaba Fujimori, Montesinos y la cúpula militar. Hermosa Ríos y todos estos vladigenerales. Todos estos vladigenerales dejaron de ser militares y se convirtieron en delincuentes. Entonces, la Fuerza Armada Ejército, durante el montesinismo, degeneró en Fuerza Armada Banda, porque la banda de los retacos también es una Fuerza Armada, mínima pero no deja de ser. Les repito, con Montesinos y el fujimorismo, la Fuerza Armada Ejército degeneró en Fuerza Armada Banda. Entonces, surgió un problema en la cadena de mando, porque la cadena de mando en cualquier ejército es lo que hace que un soldado obedezca al cabo, que el cabo le haga caso al sargento, que el sargento le haga caso al suboficial, el suboficial al subteniente, al teniente, así hasta el mariscal. Y le hace caso, ¿por qué? Porque ese superior no solo tiene más edad, es más viejo, sino que también fue soldado, pasó por ese puesto y técnicamente lo supera en el manejo de armas, instrucción, por eso le hace caso. O sea, hay una legitimidad de aprendizaje y de superioridad. Por eso es una organización estamentada, se va ascendiendo. Entonces hay una cadena de mando técnica, pero también hay una cadena de mando moral, porque yo como coronel o como mayor, yo no puedo ordenarle a un sargento, ¿sabe que usted sargento vaya al colegio del frente y venda whisky a los profesores y a los alumnos? No le puedo ordenar eso, porque el sargento me decía, ¿sabe qué, mayor? Es una orden inmoral y lo voy a denunciar. Eso debería ser, pero normalmente no sucede. Entonces, ese sargento se vuelve cómplice, mi cómplice. Y yo ya dejé de ser mayor, simplemente soy su compinche. Entonces, lo que provocó el estallido de la rebelión de Locumba fue que nosotros teníamos conciencia que estamos bajo un ejército armada, una Fuerza Armada Banda, y que la cadena de mando moral estaba rota. Entonces, si el delincuente, comandante supremo de la Fuerza Armada, es el primer delincuente de la nación, la bajada, sus tradiciones, etcétera,
El comandante general del ejército es el llamado a romper esa cadena de mando y apresarlo. Porque usted, señor, ya no es presidente, usted es delincuente. Y yo no puedo, si le hago caso, soy su cómplice. Entonces no se rompió, ningún general rompió la cadena de mando, más bien todos firmaron el acta de sujeción, haciendo cola y firmado. Ningún coronel se atrevió tampoco. Entonces solamente nos atrevimos un comandante y un mayor. Ahí se rompió la cadena de mando. Por eso lo apreció un general. Y me lo llevo capturado. Y rompimos y denunciamos a Fujimori para fusilarlos. Entonces, ahora, recientemente las masacres en el sur, hubo una patrulla de soldados que se ahogó en el río Ilave. Entonces yo me puse a pensar, caray, ese tenientito, ese sargento que estuvo al mando, murió con sus soldados en el río porque no rompió la cadena de mando. No le quedaba otra opción. Porque él debió haberse sublevado contra sus mandos delincuentes y tomar acción por el pueblo. Pero no lo hizo. Entonces tuvo que asumir y murió ahogado. Tragedia. Pero repito, esta es la situación normal del ejército y de la policía. Se necesita valor para romper la cadena de mando. Ya no hay un Velasco. No lo hay. Entonces por ahí lo hizo un mayorcito y nos costó caro. Entonces repito, nosotros, ahora que estamos en política, en el gobierno, tenemos que romper la cadena de mando también, por supuesto que sí, y lo vamos a hacer, claro que sí. Entonces, romper la cadena de mando ya en términos a niveles gubernamentales como Estado-Nación es ser nacionalista, es emanciparse del globalismo, emanciparnos de los dictados de los organismos financieros internacionales que nos dicen todo lo que debemos hacer y por eso estamos tal como estamos. Entonces eso se llama soberanía, eso se llama hacer camino. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Esa es nuestra posición y hay muchos países que están adelantados en eso y tenemos experiencias que aprender. Gracias, compatriotas. Otra pregunta. Bueno, compañeros, realmente ya son más de las 9 de la noche, estamos a mucho de las 6:30 de la tarde. Vamos a continuar con este tipo de charlas, ¿no? Agradecemos a los ponentes, realmente han estado muy buenos, excelentes, nos han enseñado mucho y les vamos a avisar para la próxima charla en conjunto. Muchas gracias por tu presencia. Ahora nos retiramos con nuestro reino característico. ¡Viva Juntos por el Perú! ¡Viva la Alianza Antauro! ¡Viva el general Velasco! Gracias, compatriotas. Tiene que alguien ayudarme.